llevar una vida como la que ellos llevaron. Sí, yo citaré a un filósofo que hubo en el siglo XVIII que decía, Jaime Balmes, él decía, nunca la iglesia ha dicho que hay que adorar ni imágenes, nada que fuera de Dios. Que quien dice eso pues se atreve a caer en el error porque la iglesia no enseña eso. Y como decía el hermano Félix, nosotros hablamos de venerar. ¿Venerar qué es? Demostrar admiración, demostrar afecto. Yo, por ejemplo, cuando te pido a ti, por favor, ¿tú puedes orar por mí? Yo no estoy diciendo, tú tienes el poder de Dios para que yo reciba las cosas en mi vida. No, no, no. Tú puedes interceder delante de Dios y yo sé que tienes facilidad para orar y por eso acudo donde ti. Entonces, es este afecto de confianza. No es jamás en la vida sustituir la adoración a Dios. Históricamente, todo el conocimiento platónico y aristotélico, que eran los dos grandes pensadores griegos, se debe a la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no hubiera guardado ese pensamiento, hoy el ser humano tendría que reinventar la sociedad constantemente, porque es cierto, Santo Tomás tomó el pensamiento aristotélico y lo cristianizó, ¿verdad? Utilizando tus palabras, pero asimismo hizo, por ejemplo, San Agustín en su momento, que fue más platónico. Pero Agustín fue 1000 años antes. Entonces, decir que uno es muy aristotélico y otro muy platónico, sin tomar en cuenta lo cristiano que tienen, entonces también sería una falla. El sistema universitario fue creado por la Iglesia Católica. El método científico se lo debemos a la Iglesia Católica. El padre de la genética, Gregor Mendel, es un fraile agustino, Fray Gregor Mendel. El descubridor de la teoría del Big Bang es un sacerdote jesuita. O sea que aunque ciertamente uno asocia Edad Media con periodo oscuro, realmente, no sé si lo recordarán del colegio, los que tuvieron esa oportunidad, cuando se habla de la Edad Media se dice luces y sombras. Porque hubo sombras, ciertamente hubo muchas cosas feísimas, pero también hubo muchos avances, porque es para la Edad Media que ocurre todo el Renacimiento, que del arte eso fue una explosión grandísima en literatura, en pintura, en escultura, y se retomaron todas las realidades griegas. ¿Pero por qué? Porque la iglesia la tenía guardada. Sí, pero a la misma vez en el Renacimiento nacen los movimientos que hoy en día, por así decirlo, confrontan la creencia cristiana. En parte, como sí. Es el ateísmo contemporáneo que tenemos hoy, porque el ateísmo de antes era que los cristianos eran ateos antes. Porque si tú no eras politeísta, en ciertas culturas tú eras ateo, porque tú no venerabas a los dioses de esa cultura. Sí. Entonces, el ateísmo que tenemos hoy en día también comienza en esa etapa del Renacimiento, y es una reacción a muchísima teología sin fundamento que había plantado la Iglesia Católica en la Edad Media. No, realmente fue una reacción en contra de la Iglesia, no del pensamiento de la Iglesia. Tomó pensamiento de la Iglesia. El humanismo, que es por ahí, este ateísmo de ahora es un ateísmo humanista. ¿Qué es esto? Por si acaso alguien no está entendiendo. Que el ser humano es el centro. No existe un Dios y si existe no podemos conocerlo. El hombre es lo importante aquí. Incluso yo iría un chin más allá, que no es el tema de este encuentro. Ya hasta el hombre lo hemos sacado del medio y ahora son los animales, la naturaleza el centro, ¿verdad? Entonces, ese ateísmo que tenemos ahora es fruto del humanismo y el humanismo no es por la iglesia. Fueron todos estos pensadores, sobre todo franceses, pero había alemanes y holandeses, que empezaron a decir: las ciencias tienen que ser comprobables, si no, no son ciencia. Y entonces, por ejemplo, una crítica que se hace mucho: la iglesia tiene mucho dinero. Cuando tú vas a ver todas las piezas de arte y demás que tiene la iglesia, valen tanto que es un valor histórico para la humanidad, que no valen nada. No hay un comprador en el mundo, que incluso están aseguradas en los museos vaticanos por €1 cada pieza. Entonces, sí, aparece un comprador, pongan ustedes que sí, que uno de estos grandes millonarios de ahora compra todo lo de la iglesia y lo da a los pobres. Se le da a los pobres y calculado se les da de comer a todos los pobres del mundo 3 días. ¿Y después? Sin embargo, la Iglesia Católica es la institución que ha dado de comer a los pobres durante 2000 años. Entonces yo digo, ¿vender el Vaticano resuelve? Vamos a vender primero nuestra computadora. Y, por ejemplo, los que saben de diezmo, que eso lo practican ustedes, saben que si no fuera por eso, no pudieran hacer muchas obras de caridad. ¿Quién? ¿Se van a pintar solas? Entonces, ¿quién le dijo a Ireneo que eso era así? La misma iglesia que fue transmitiendo todo. Pero la calidad de tiempo de la lista no determina su fidelidad, porque si a eso vamos, entonces tendríamos que darle fidelidad
a escritos que la iglesia considera apócrifos, claro, como diversos evangelios que se escribieron y diversas cartas que se escribieron, claro, y los discípulos de grandes apóstoles también que escribieron posteriormente. Entonces tendríamos que darle fidelidad a eso, simple y llanamente porque otra persona... Pero lo mismo pasa con la Biblia entonces. ¿Quién dijo que esos son los libros de la Biblia? Al final fue la iglesia. Entonces aquí hay un tema que es lo que se llama categoría de autoridad. ¿Quién dijo? Tuvo que haber alguien que decidiera eso. Ese alguien fue la Iglesia Católica que definió cuáles fueron las listas de los obispos de Roma, cuáles son los libros que van en la Biblia, etcétera. ¿Por qué? Porque hace 2000 años la manera de transmitir la información no era apúntame ahí, reportero, regístrame eso, sino vamos a hacer la tradición, vamos a hacer esto. Yo vivo en mi casa y yo no ando escribiendo todo lo que yo hago, sino que a los hijos míos tal cosa, a la mujer mía tal cosa, y si alguien algún día quiere hacer una historia de la casa de Omar, va a tener que preguntarle a algún sucesor del sucesor ¿Y cómo va a ser eso? Okay. Yo tengo mucho que no leo sobre la historia de la iglesia, pero si no mal recuerdo, Ireneo fue uno de los maestros de la iglesia posterior al concilio de Nicea. Sí. Ok, entonces usted acaba de decir claramente aquí que la lista es de Ireneo posterior al concilio de Nicea y que eso fue decisión de la iglesia católica. Sí, claro. Claro que sí. Otra pregunta. Pero eso es considerando que Nicea fue equivocado, porque en Nicea también se determinó que el Señor Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Si eliminamos a Nicea por una cosa, hay que eliminarlo por otra. Entonces yo me atrevo a decir aquí, Jesús no es Dios verdadero, porque eso se definió en Nicea y Nicea es falso. Hay que tener cuidado con ese tipo también de argumentos. Okay.